Hay varios elementos que llaman la atención de el comportamiento de los electores en estas elecciones y especialmente en esta segunda vuelta. La primera cosa es que parece claro que uno de los grandes perdedores de esta contienda electoral ha sido el centro político. El centro político básicamente se ha hundido y ha desaparecido, dando como resultado el espacio para los grupos más lejanos al centro, más radicales en cierto modo. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, el centro político que representaba, por ejemplo, Verónica Mendoza, ha sido rebasado por completo por Pedro Castillo y por Perú Libre, que representa más bien el extremo en la derecha que tenemos entre los partidos políticos de derecha o los movimientos de derecha, de izquierda que tenemos en la actualidad en el Perú. Y lo mismo sucede con el otro lado, con la derecha, entre Hernando de Soto o Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, encontramos a tres candidatos que representan la derecha más radical, no la derecha de centro, sino la derecha radical. Este movimiento, este desplazamiento hacia los extremos, coloca un primer resultado en las elecciones, que es que el voto ha decidido colocar en riesgo la democracia o debilitar la democracia en el país. Ese es un primer elemento que es importante anotar. Un segundo elemento es que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta han pasado sumando ambos menos del 30% del padrón electoral, menos del 30% de los votos inclusive, no suman el 30%. Entonces, un segundo elemento es que ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta fueron representativos, son representativos del voto de la población, del voto de los ciudadanos. Pero hay un tercer elemento que quiero colocar sobre el tapete y que vale la pena tener en cuenta, que si bien el resultado de la primera vuelta mostró que los candidatos que pasaron a la segunda no suman ni el 30%, quiere decir que el 70% de la población no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. La encuesta de la semana siguiente y las encuestas subsiguientes ya dieron cuenta de una decisión rápida de la población respecto de uno de los dos candidatos, de un candidato o de otro candidato. Ya la población, por lo menos de ese 70% que no había votado por ninguno de los dos candidatos,
por lo menos 2/3 o más de 2/3 de ese 70% se ha posicionado de un lado o del otro. Claro, se ha posicionado más del lado de Castillo que del lado de Keiko Fujimori hasta el momento. Eso último demuestra un apresuramiento de la intención de voto. Ese apresuramiento muestra que aquellos que ya decidieron su voto para uno u otro candidato no han tenido tiempo de examinar la situación, examinar los puntos frágiles y fuertes de ambos candidatos y tomar un examen, un voto, digamos, o una posición reflexiva sobre su intención de voto, sobre los candidatos, sobre las elecciones. Y eso revela dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, revela la ansiedad que este resultado electoral ha producido, genera en la población. Y por otro lado, revela también la poca reflexividad que tiene el voto en esas elecciones. Ya en años anteriores, en elecciones anteriores, esa poca reflexividad se había mostrado con claridad con núcleos duros, por ejemplo, del lado del fujimorismo o, ¿cómo se llama? O declaraciones apresuradas y cosas así. Pero en esta elección, la poca reflexividad se ha hecho notar con más fuerza. Esa poca reflexividad puede entenderse por varios factores, entre ellos tres, digamos, el temor frente a un candidato o una candidata que uno considera que es el mal mayor. Segundo lugar, por la crisis económica que estamos viviendo. Y en tercer lugar, y especialmente, por la pandemia, que tiene dos elementos importantes, la tasa de contagios y la tasa de fallecidos. Es decir, no estamos en la mejor situación para que el voto sea más reflexivo. Pero lo que sí hay que notar es que rápidamente la población o un gran porcentaje de los ciudadanos ya ha decidido su voto. Eso se nota con mucha fuerza en las redes sociales, en todas las redes sociales que hay, digamos, se han convertido estas redes sociales en un campo de batalla entre dos frentes, entre dos grupos, y se nota también en la poca reflexividad que hay entre los grupos que están ya convencidos, decididos, con convicciones férreas y con poca capacidad para poder revisar la posición que ya han tomado. Y eso es un problema
para la democracia. Y es un problema para el país y es un problema para el desarrollo de las vidas y para hacer frente al flagelo de la pandemia entre nosotros. Les voy a dejar en la descripción de este video una conferencia, una ponencia del padre de los Sagrados Corazones, Raúl Pariamachi, que es muy iluminadora, es un análisis muy claro respecto de lo que está pasando en las elecciones en esta segunda vuelta. Lo voy a dejar en la descripción, vuelvo a repetir, para que lo puedan revisar, lo puedan tener en cuenta los diferentes criterios que el padre Paremachi está colocando. Raúl Paremachi es una persona que yo conozco desde hace muchos años y que es una persona muy lúcida y es una ventaja el poder contar con su lucidez también en ese momento. Bueno, si les ha gustado este material, compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.